Hola, mi nombre es Daniel. Siempre he creído que una casa puede tener alma. Cuando decidí mudarme a este viejo lugar, un caserón de 2 pisos, mis amigos me advirtieron sobre su historia. Decían que estaba maldita, que sus antiguos propietarios habían desaparecido uno por uno. Pero en mi mente, esos eran solo cuentos que se contaban para asustar a los niños. Nunca imaginé que un lugar podría hacerme sentir tan vivo. Al entrar, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de retratos de personas que nunca conocí, mirándome fijamente como si esperaran algo de mí. A pesar de la atmósfera opresiva, no podía evitar sentir que este era un nuevo comienzo, un refugio para escapar de la rutina. Sin embargo, había un rincón de la casa que siempre me causaba inquietud: el sótano. Desde el primer día, noté que una puerta de madera robusta se encontraba en la parte trasera del pasillo, cubierta de telarañas. La mayoría de las casas viejas tienen sótanos, pero este tenía un aire particular, como si guardara secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. La curiosidad me consumía, pero una sensación de advertencia me hacía dudar. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Pasaba el tiempo desempacando cajas y decorando las habitaciones a mi gusto. Pero con cada noche que pasaba, empecé a escuchar ruidos provenientes del sótano. Al principio pensé que eran solo las viejas tuberías o quizás el viento jugando a través de las rendijas. Pero cada vez que me iba a dormir, esos sonidos se volvían más persistentes. A veces eran suaves crujidos, como si alguien caminara por el suelo de madera. Otras veces eran susurros tenues que parecían llamarme. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, preguntándome si realmente escuchaba algo o si era solo mi imaginación desbordante. La casa, con su aire nostálgico, se estaba convirtiendo en una prisión, atrapándome en un ciclo de inquietud y miedo. Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí que ya no podía ignorarlo más. Con la linterna temblando en mi mano, descendí las escaleras del sótano. Cada escalón que bajaba resonaba en el silencio, amplificando mis temores. El aire se tornaba denso y la oscuridad parecía tragarme poco a poco. Al llegar al fondo, me encontré frente a la misma puerta que había visto días atrás, una puerta de madera desgastada, marcada por el tiempo. Mis manos temblaban mientras la empujaba lentamente. La puerta chirrió, como si quejarse de ser abierta, pero mi curiosidad me empujó hacia adelante. Lo que encontré dentro era un espacio oculto, repleto de objetos extraños, antigüedades cubiertas de polvo, muebles rotos y sombras que danzaban en las paredes. Pero en el centro de esa sala, algo más se movía. En medio del desorden, vi algo que debería haber permanecido escondido. Una criatura, oscura y retorcida, emergía de las sombras. Tenía ojos que brillaban como brasas, una piel pálida que parecía reflejar la luz de mi linterna. Su figura era delgada, casi humanoide, pero había algo en su forma que desafiaba toda lógica. Su rostro, una amalgama de rasgos distorsionados, me miraba fijamente. Mi corazón latía con fuerza mientras la criatura se acercaba. Sus movimientos eran fluidos, como si fluyera entre las sombras. El terror se apoderó de mí. Sabía que había desatado algo que debía haber permanecido oculto. Retrocedí rápidamente, tropezando con los objetos que se acumulaban a mi alrededor. La criatura sonrió, una mueca espeluznante que mostraba dientes afilados como cuchillas. «¿Por qué has venido?», preguntó con una voz que resonó en mi cabeza. Era una mezcla de susurros y gritos, como si miles de almas estuvieran hablando a la vez. Intenté gritar, pero mi voz se había desvanecido. En su mirada había un conocimiento profundo, como si supiera todos mis secretos más oscuros. Corrí hacia la puerta, pero sentí una mano fría y húmeda sujetando mi tobillo.
Caí al suelo y el terror me envolvió. Miré hacia atrás y vi a la criatura acercándose, su cuerpo alargándose en la oscuridad. Su risa era un eco aterrador que resonaba en mi mente. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, logré liberarme y correr hacia las escaleras. Subí a toda prisa, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Al llegar a la planta superior, cerré la puerta del sótano y me apoyé contra ella, jadeando. El silencio que siguió era ensordecedor. Pensé que había escapado, que la criatura había sido solo una pesadilla, pero al irme a dormir esa noche, supe que no había escapado de nada. La criatura estaba allí, esperando en la oscuridad. A medida que pasaban los días, los ruidos comenzaron de nuevo. Ya no eran solo susurros, ahora eran gritos, lamentos que atravesaban las paredes. La criatura había encontrado la manera de comunicarse conmigo y cada noche su presencia se hacía más fuerte. Empecé a perder la noción del tiempo, atrapado en un ciclo de terror que nunca terminaba. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Bajé de nuevo al sótano, armándome de valor, pero esta vez no estaba solo. La criatura estaba allí, esperándome. Su mirada me atravesó y comprendí que había algo más, algo que me vinculaba a ella. No era solo una criatura, era una parte de la casa, un alma perdida atrapada entre el tiempo. «Libérame», susurró. No sabía si hablaba de su prisión o de la mía. La casa estaba llena de secretos y cada habitación tenía una historia que contar. En ese instante entendí que mi destino estaba entrelazado con el de la criatura. Quizás era el único que podía liberar a ambos. Al final, comprendí que no podía escapar de la casa. La criatura era una parte de mí, un reflejo de mis propios miedos y secretos. Desde entonces, mis noches se llenaron de susurros y sombras. Ya no podía distinguir entre la realidad y la locura. La casa, con todos sus secretos, se había convertido en mi hogar. Me convertí en el guardián del sótano, custodiando la puerta que no podía ser cerrada. La criatura seguía allí, un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que habíamos encontrado en la oscuridad. Y cada vez que escucho un crujido en la casa, sé que la criatura está allí, vigilando, esperando. Yo, atrapado en su abrazo, me pregunto si alguna vez podré escapar de esta realidad,